es nuestra compañera Victoria Avendaño, quien es ejecutiva del comité de FECODE, en representación del magisterio, y que conoce al dedillo toda esta situación que hay en el FOMAC, la serie de situaciones que se presentan desde hace, ya vamos a el 1 de mayo, vamos a cumplir 2 años, en el cual se está aplicando un nuevo modelo de contratación para la salud del magisterio, y que en ese magisterio incluye a los maestros activos y los maestros pensionados, o pensionados activos y pensionados retirados. Todos los pensionados somos cobijados bajo el Fondo de Prestaciones del Magisterio, el FOMAC, y estamos dentro de la atención del servicio de salud para los maestros y sus beneficiarios. Somos usuarios todos de este servicio de salud, y sobre esto ya vamos a completar este 1 de mayo, repito, 2 años de su aplicación. Frente a esta situación, debido a la serie de problemas y complicaciones que ha tenido este proceso, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, en su última Junta Nacional, tomó una decisión de la Junta Nacional, no del Comité Ejecutivo de FECODE, sino de la Junta Nacional, de convocar a un paro nacional para el pasado mañana, miércoles 15 de abril, donde hay una serie de reivindicaciones propias del magisterio, pero que hay unas que competen a este grupo poblacional, que somos los pensionados que estamos en el FOMAC, que somos pensionados del FOMAC. Hay unos puntos específicos colocados correctamente por FECODE ante la insistencia de los miembros de la Junta Nacional pasada, y llevó a tomar la decisión de hacer un paro nacional. Los pensionadores dirán, oh, no tenemos nada que paralizar, pero sí vamos a estar exigiendo nuestro derecho, en este caso el derecho a la salud, y por eso el final de nuestro programa, y ya lo hemos hecho bajo otras invitaciones, vamos a participar de manera decidida, masiva, emotiva, en estas marchas en todo el país, en todos los puntos del país donde los sindicatos del magisterio programen marchas. Todos los de ACOLPEM vamos a estar en esas marchas, porque hay puntos claves que son propios de nuestras reivindicaciones y que nos afectan enormemente. La salud, como pensionados, tenemos una condición especial, y es que la edad se nos vino encima, y, como dice la canción, sin carnaval ni comparsa, pero tenemos más necesidad de una atención plena, precisa, a tiempo, de calidad, en el marco de lo que los viejos que estamos aquí logramos batallar en la década del 80, que concluyó con la adquisición o la victoria, el logro de la Ley 91, que creó el Fondo de Prestaciones del Magisterio, y que fue producto de luchas, paros, movilizaciones que hicimos en esa década del 80, y la coronamos a final del 89 con la expedición de la Ley 91 del 89, que creó nuestro régimen especial de salud del magisterio. Y ese régimen especial de salud del magisterio hoy está en peligro, por todo lo que vamos a mirar con nuestra compañera Victoria Avendaño, ejecutiva de FECODE. Muy buenas noches, Victoria. Tu presentación. Buenas noches, compañeros y compañeras. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estaré aquí con ustedes en este rato conversando sobre las razones del paro del día miércoles 15 de abril. Déjenme bajarle el volumen acá. Ah, sí, estás en otra reunión, sí. Bien, muy bien. Bueno, Sí, antes de seguir, acá, que estoy acá en otra listo. Victoria Avendaño, además de ser ejecutiva de FECODE, es también afiliada a ACOLPEM. Tiene esa doble característica de pensionada activa, y está también, a mucho orgullo para nosotros, afiliada a nuestra Asociación Colombiana de Pensionados, ACOLPEM. Bueno, Victoria. Así es, compañeros.
Bueno, bueno, efectivamente, lo acaba de decir Elías, orgullosamente afiliada a Colpen y bueno, contribuyendo con toda esta preparación de nuestras luchas que han sido constantes, porque no podemos decir que la lucha es ahora, siempre hemos venido luchando, ustedes han sido ejemplo de eso cuando estaban en su vida activa, los que siguen en la vida activa en el magisterio y están afiliados aquí a Colpen. Seguimos luchando precisamente porque se mejore la prestación del servicio médico asistencial, no solamente para nosotros, sino también para nuestros beneficiarios, pero en general hemos venido luchando porque se preserve nuestro régimen especial, porque se respete la ley 91, porque se preserve el FOMAC y obviamente todos esos derechos que hemos conquistado a través de la lucha, que hoy en lo que tiene que ver con ley 91, con FOMAC, con régimen especial, con régimen exceptuado, está completamente amenazado por parte de este gobierno. Y bueno, en virtud de eso, recordar nuevamente de que este gobierno propuso cambiar el modelo de salud del magisterio para garantizar una mejor prestación del servicio de salud. Pues eso fue como el anuncio que se hizo, que el magisterio merecía un mejor servicio de salud, que el modelo que estaba era un modelo corrupto, un modelo que tenía intermediación, que a través de esa intermediación había integración vertical y que se quedaban con la plata los intermediarios, que eran los 10 prestadores que teníamos en las 10 regiones en las que estábamos divididos en Colombia. Y fue con bombos y platillos que anunció el señor Gustavo Petro entonces el cambio de modelo de salud. Pero lo que nosotros sabemos ya en el día de hoy, Elías, es que no fue un cambio de modelo de salud, porque no hemos dejado que nos acabe la ley 91, no hemos dejado que nos quite el FOMAC, pero ellos sí han ido avanzando con el nuevo modelo de contratación en ese desmonte paulatino que le han hecho a nuestro régimen especial exceptuado. Entonces, hoy realmente el problema central que tenemos es el problema del cambio de contratación. Yo creo que, Elías, ahí es donde ninguno de nosotros se puede equivocar. El problema central que tenemos hoy es que este gobierno cambió el modelo de contratación anterior, que era un modelo por licitación pública o invitación pública, como se llamaba, en donde se establecían unos términos de referencia, se daban a conocer y habían unos oferentes que participaban en esa convocatoria. Había un comité de evaluación que miraba quienes cumplían con los requisitos establecidos en esos pliegos de condiciones y habían al final unos ganadores de esa contienda o de esa licitación o invitación pública y terminaban dándose los contratos a los 10 operadores. Lo que hizo Gustavo Petro fue acabar con esa posibilidad de contratación e hizo aprobar en el Consejo Directivo del FOMAC un nuevo modelo de contratación que ya no es por licitación ni por invitación pública, sino que es una contratación cerrada, una contratación a dedo, en donde ellos han tenido la posibilidad de escoger de manera unilateral y arbitraria a quienes contratan o a quienes les dan la carta de intención y quienes le prestan el servicio al magisterio activo, pensionado y sus beneficiarios. Un modelo de contratación que se presta para mayor corrupción que la anterior. O sea, por eso hice énfasis al inicio de que la argumentación para cambiar el modelo de contratación era que había corrupción en el manejo de los recursos. Pero vamos a demostrar en el transcurso del conversatorio, Elías, cómo efectivamente ese modelo de contratación cerrada lo que ha dado es para que se profundice la corrupción que había antes, porque no podemos tampoco defender lo que nos estaba
prestando y afectando a nosotros en el modelo anterior. Pero a pesar de eso, yo creo que sí hay un punto de comparación que ya nosotros lo podemos hacer de manera categórica, de manera real, objetiva, porque tenemos cómo hacerlo. Entonces, aquí ese modelo de contratación que ha significado desde el punto de vista del manejo de los recursos del FOMAC, que son nuestros recursos, porque a nadie se nos puede olvidar, sobre todo a los pensionados, que les descuentan el 12% de su mesada pensional para el FOMAC, para cubrirlo de salud, porque ya no cotizan para pensiones. Entonces le descuentan absolutamente lo que corresponde, porque antes le correspondía al patrón, o sea, al Estado, al gobierno, le tocaba aportar el 8% y al magisterio, al maestro activo, el 4%. Pero como ya no existe esa posibilidad, porque solo se recibe la mesada pensional, le descuentan completo lo que antes aportaba el patrón y lo que ahora y lo que aportaba el trabajador. El 12% le descuentan de su mesada pensional y son los que están en peores condiciones. Entonces yo creo que empezamos a recordar algunas cifras, Elías, o no sé si tienes alguna pregunta específica. No, es esto en concreto, Victoria. El acuerdo 03 del 2024. Con ello, cuando arranca con ese acuerdo, lo que prometen es disminuir los costos que tiene el FOMAC en la prestación de servicios de salud y mejorar los servicios. Pregunta, ¿eso ha sido así? No, y yo creo que a ninguno de los que está aquí en esta reunión le van a echar cuento de que la situación ha empeorado y no ha mejorado. Y yo sí les puedo decir con la cifra en la mano que a pesar de que ha empeorado el servicio, el aumento ha sido exorbitante en el costo de los servicios médico-asistenciales que están contratando en este momento. Es decir, hay aumento de los costos que se llevan para la prestación del servicio de salud, pero hay disminución en la calidad del servicio que se está prestando. Entonces, vamos a citar unos ejemplos, vamos a tomar los 2 últimos años. Yo acabo de recibir la respuesta de un derecho de petición que pasé para que me enviaran todas esas cifras precisamente, incluido algunas de pensionados, y miren ustedes lo que hay. Vamos a comparar 2025 y 2026. En el año 2025, de un presupuesto general del FOMAC de 22,5 billones de pesos, más de 22,5 billones de pesos. Eso, ya saben que ese presupuesto cubre lo de salud, pensión y cesantías. Es el presupuesto general, pero de esos 22,5 billones de pesos en el 2025, inicialmente hicieron una apropiación presupuestal de 3,7 billones de pesos para la prestación del servicio de salud. Y después dijeron que no alcanzaba el recurso. ¿Recuerdan ustedes los dichosos traslados? O sea, después a mitad de año más o menos del 2025, dijeron el recurso no alcanza esos 3,7 billones de pesos porque lo que nos vamos a gastar son 4,456,000,000 y más. Entonces se necesita hacer un traslado presupuestal. Lo primero que hicieron fue apropiar los excedentes financieros que generan los recursos del FOMAC, porque la fiduprevisora es una entidad financiera que pone a trabajar los recursos del FOMAC, o sea, los recursos nuestros de salud, pensiones y cesantía. Eso genera unos excedentes financieros. Apropiaron los excedentes financieros, 4,456,000,000,000 y un poco más. Bueno, eso lo apropiaron más o menos en el mes de abril o mayo, pero ya en el mes de julio y agosto nos dijeron no alcanzan esos 4,456,000,000,000 y lo que se necesita finalmente son 5,614,000,000,000. Y entonces hicieron un traslado presupuestal de los recursos de pensiones y de los recursos de cesantías. Ustedes recuerdan eso.
Eso fue en el año 2025. Entonces, miren, nosotros arrancamos con una apropiación inicial de 3.7 billones de pesos y terminaron gastándose 5.6 billones. O sea, más de alrededor de 1.9 billones de pesos, más. Y aún terminó en déficit que empezó a cargar el año 2026. En el año 2026, este año, el presupuesto fue de 24 billones, es de 24 billones 276 mil millones y un poco más. Y de esos 24.2 billones de pesos para el 2026, apropiaron inicialmente 4.8 billones de pesos solo para salud. Solo para salud. Entonces, miren ustedes lo que hay. Terminamos el año pasado con 5.6 billones de pesos y apropian para el 2026 4.8 billones de pesos. O sea, uno no entiende por qué, si terminamos con 5.6 billones en el 2025, ¿por qué apropian para el 2026 4.8 billones de pesos? O sea, menos. Pero sin embargo, en el mismo presupuesto hay una nota final en donde ellos dicen, esta es la apropiación, pero la necesidad real es de 6 billones 391 mil millones de pesos o más. O sea que ya nos están anunciando que en el año 2026 también hay un faltante, va a haber un faltante superior a 1.5 billones de pesos. Entonces, esta es una situación que el magisterio, los pensionados, los beneficiarios y la comunidad en general debe tenerla absolutamente clara porque las cifras no mienten, los documentos son públicos y ellos están allí entregando públicamente esta información financiera del FOMAC y nosotros somos los dueños del recurso porque somos los dueños del fondo. Entonces, Elías, hay mayor gasto, pero hay menor calidad en la prestación del servicio, para resumir la respuesta a tu pregunta, y ahí están las cifras que no mienten, obviamente. O sea, hoy gastan más dinero en la prestación del servicio de salud, pero el servicio de salud es mucho más malo de lo que estaba anteriormente. Así o sea, es. Más y menos. Más plata y menos condiciones favorables para la prestación del servicio. Esa es la queja permanente que hemos estado escuchando en todas las quejas donde uno va, cuando va a los centros de servicios, encuentra a los maestros con 1000 quejas de que no le entregan la droga, de que le dilatan la cita médica, lo que el famoso pendiente que decimos nosotros de los medicamentos, etcétera. Pero yo quiero una cosa, aunque todos los que estamos aquí más o menos tenemos idea de eso, recuérdenos la ley 91 del año 89 que creó el FOMAT para atender pensiones, cesantías y salud. En lo de salud estableció unos criterios con la entidad fiduciaria. ¿Cómo era con el modelo recuérdenos cómo era con el modelo de contratación anterior, toda esta cosa del manejo de la plata y el personal cómo era la cosa administrativa? Perfecto, Elías. Eso es supremamente importante también recordarlo porque al igual que tú, sé que todos los que están aquí lo saben, pero es bueno recordar eso. Primero, ya saben que se hacía por licitación pública, que había unos pliegos de condiciones y quien cumpliera los requisitos de esos pliegos se hacía con el contrato. Esos contratos se hacían por 4 años, recuerdan ustedes. Tenían un costo aproximado de 12 billones de pesos, esos contratos que se venían haciendo. Es decir, si nosotros hacemos una regla de 3 simple, aquí eran 3 billones de pesos aproximadamente por año. 3 billones de pesos por año. Pero miren ustedes lo que nos venimos gastando en el nuevo modelo 2024 y 2025. Entonces,
Allá eran 3 billones de pesos. Pero es bueno recordar, Elías, nosotros tenemos la experiencia ya en eso, porque como directivos departamentales nos tocó enfrentar todas esas luchas también. Recuerden ustedes que esas entidades, con ese monto del contrato, 3 billones de pesos anuales aproximadamente, cubrían no solamente los costos de la prestación del servicio médico asistencial, sino que también cubrían los costos del personal administrativo que necesitaban para brindar el servicio. Uno iba a esa entidad y encontraba una serie de trabajadores que le atendían, que le hacían que se le firmara la remisión, que le hacía todo lo que había que hacer para garantizar la prestación del servicio de salud. Peleaba uno por eso, pero había un personal que se encargaba de eso. Ese personal lo pagaban con el mismo valor de ese contrato. Había una sede administrativa que era de esa entidad o arrendada o lo que fuera, pero era una sede que pagaban ellos o que la compraron ellos para brindarnos el servicio, y esa sede administrativa también la pagaban, la mantenían, sus servicios y todos con ese monto del contrato. Entonces, a este sobrecosto en la prestación del servicio de salud, Elías, es bueno recordar que también se le suma el hecho de que de los recursos del FOMAC pagan un arriendo de sede administrativa. Incluso hoy en menores condiciones, en más bajas condiciones de las que nos brindaban aquellos operadores. Hoy, además, se le suma a esto del sobrecosto en la prestación del servicio de salud el costo del nombramiento de personal, de la contratación de la planta de personal que brinda el servicio en esas sedes físicas que hay. Una de las cosas importantes que luchamos, y en esto yo recuerdo mucho a Raúl, a José Fernando, al mismo Álvaro Morales en su momento, es que la lucha por el FOMAC fue precisamente que fuera una cuenta especial del Estado sin personería jurídica para que no tuviera injerencia en manejos de recursos, ni tuviera burocracia, ni tuviera ninguna infraestructura que permitiera gastarse los recursos del FOMAC en lo que no correspondía, sino que esos recursos solamente era para pagar una cuota que se le pagaba a la fiducia, que se llama cuota fiduciaria, para que administrara los recursos y que plenamente todos los recursos del FOMAC se utilizaran para pagar salud, pensión y cesantía. Y eran los montos en los que les estoy diciendo que en ese momento se hacían los contratos para salud. Hoy a ese sobrecosto en salud le sumamos entonces todas esas cosas, Elías, y eso desvirtúa lo que existe en la ley 91 y lo que realmente conquistamos nosotros en su momento. Por eso estamos diciendo, este nuevo modelo de contratación lo que ha ido es paulatinamente desmontando lo que nosotros conseguimos con la ley 91 a través de las luchas. Por eso no podemos dejar de defender esa ley 91. No sé si quedó claro eso o hay algún punto que faltó. Sí, pero sí, no está claro el asunto, pero ¿se puede decir entonces que el problema de fondo es el nuevo modelo de contratación? Efectivamente, como lo dijimos inicialmente, entonces el problema de fondo, el origen de todos estos problemas es el nuevo modelo de contratación, por eso tiene un trasfondo, y el trasfondo es que este gobierno viene por la plata del FOMAC. O sea, aquí ellos tienen la intención de raponearse los recursos del FOMAC como lo han hecho con los recursos de otras entidades, y de eso también tenemos ejemplo y tenemos prueba de que es así, porque ustedes recuerdan que en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro, inicialmente el artículo 102 le cambiaba la naturaleza al FOMAC y la convertía en una cuenta especial, pero con personería jurídica, como una entidad autónoma, con una junta directiva y un gerente nombrados directamente por el presidente de la República. Eso estaba establecido en el artículo 102 del Plan Nacional de Desarrollo, que nosotros en su momento lo denunciamos sin hacer parte del Comité Ejecutivo de FECODE, y logramos que se adelantara denuncias públicas alrededor de eso y que FECODE se viera obligado mayoritariamente, porque todavía hay quienes defienden y se lamentan que no haya sido aprobado el artículo 102 para poder permitirle al gobierno nacional. Entonces, sí, el fondo es el nuevo modelo de contratación, pero detrás de eso es el tema que vienen por la plata del FOMAC.
Entonces, esto huele muy mal. O sea, realmente por todo lo que hemos sabido de las ollas podridas que se han destapado en este gobierno, como dije alguna vez, la tapa de la alcantarilla saltó por los aires y está corriendo agua sucia y fétida por todas las calles. Para el caso del magisterio, lo del FOMAC no es excepción. Esta situación que se ve en el gobierno, todos los casos de la UNRGRD, todos los asuntos que se han visto de asuntos de corrupción, etcétera. Pero quiero señalar una cosa, Vicky, que me la persiste. Antes eran 8 o 10 contratos para todo el país. Hoy, ¿cuántos son? ¿Y por qué eso? O sea, ¿a qué lleva eso? Bueno, Elías, sí. Antes eran 10 contratos, ya dijimos. Bueno, cuando nosotros iniciamos este proceso del cambio en la prestación del servicio de salud, cuando se aprobó la ley 91, recuerdan que ensayamos muchas cosas. O sea, primero fueron contratos departamentales, después fueron contratos regionales y habían muchas regiones, hasta que al final quedamos en 10 regiones. Esas eran 10 contratos. Eran 10 contratos. Y esas entidades contratadas nos esas entidades contratadas nos respondían a nosotros. Yo recuerdo mi departamento, o sea, de donde tú también eres y veo muchas caras aquí. Nosotros teníamos una región con el departamento de Santander, norte de Santander, Arauca y Cesar. Esas fueron las que finalmente quedamos en la región 7, creo que era la región que teníamos nosotros en ese momento, y la entidad era una UT que se llamaba, bueno, UT Foscal, no sé qué. Bueno, entonces, eran 10 contratos. Y con el cambio de modelo de contratación se pasaron de 10 contratos a más de 3,000 contratos, Elías. A más de 3,000 contratos. Y esos más de 3,000 contratos a dedo. O sea, se pueden imaginar ustedes el negociado que hay detrás de esos más de 3,000 contratos a nivel nacional. Por eso estamos diciendo esto se presta para mayor corrupción y se presta para mayor saqueo de los recursos del FOMAC. Y de hecho ya hay denuncias y ya nos llegan a nosotros que hemos sido los pioneros en denunciar toda esta cosa porque fuimos los únicos que votamos en contra de ese cambio de modelo y votamos en contra del 03. A nosotros nos llaman gerentes, representantes legales de diferentes IPS para decirnos todas las propuestas corruptas que ustedes se puedan imaginar que hay detrás de entregarles una contratación o una carta de intención. Entonces es una situación que hay una corruptela total. Ese es el fondo de la cosa. O sea, se pasa de 10 contratos a más de 3,000 contratos porque les permite ampliar el radio de acción para la corrupción que ejercen con esos recursos del FOMAC. Y eso no solamente, Elías, es que hay más. Aquí se inventaron ellos hoy que tienen que nombrar, y de hecho ya lo hicieron, unos famosos equipos de cuidado integral en salud para el magisterio, los dichosos equipos ESI, que los van a pasear por todas las instituciones educativas urbanas y rurales, establecimientos educativos. No, todas las sedes públicas que hay tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y antes, yo creo que conversaba esto ayer en un departamento que me invitaron para que conversáramos sobre este tema. Yo les decía, ese levantamiento de panorama de riesgos laborales que corremos nosotros, también lo hacían los contratistas anteriores con ese monto de recursos de los 3 billones, de los 14, 12 billones de pesos que se les pagaba a ellos por 4 años. Ellos tenían la obligación con ese mismo recurso de levantar los panoramas de riesgo. Hoy eso también es una erogación que antes no se tenía porque ellos están contratando, ya les voy a decir exactamente cuánto vale cada equipo ESI, que son 323 equipos ESI para que en este momento tienen contratado y cada equipo ESI vale 172
1.047.000 tal. ¿Sí? Esa es una erogación total que tenemos nosotros también, que tenemos que sumárselo a todos los otros recursos que estamos mencionando aquí, que antes no teníamos. Bueno, no, o sea, ojo a los compañeros, estas informaciones son precisas, no estamos inventando absolutamente nada, es parte del informe que pidió Victoria y de la realidad que nosotros vivimos en cada una de nuestras ciudades donde estamos, nuestro pueblo donde estamos. Bueno, yo me acuerdo, Victoria, de un consejo de ministros que hubo el 15 de septiembre del año pasado, en donde el tema del FOMAC se tocó de manera abierta. Y quienes lo vimos y quienes no lo vieron pueden mirar en YouTube, ahí están los distintos videos de esa cosa. Hay unas discusiones, pero entonces me viene a mí a la mente esta pregunta. Si el sistema de salud del magisterio está como está en el despelote más grande, ¿quiénes son los responsables de esta situación? Perfecto. Eso me parece muy bien porque además ha sido nuestra línea de conducta desde Tribuna Magisterial el hecho de no mencionar solamente el problema, sino también los responsables de ese problema, los culpables. ¿Quiénes son? Ya dijimos inicialmente de quién viene la propuesta, del presidente de la República. Luego aquí hay un responsable directo. Él obligó a que se suspendiera la invitación pública en ese momento. Él obligó a que el Consejo Directivo aprobara con sus 3 ministros inicialmente el cambio del modelo de contratación. Y de ahí en adelante contó con la anuencia de FECODE también, porque inicialmente FECODE se opuso con sus 2 votos negativos a que se levantara la licitación pública. Eso hay que recordarlo. Inicialmente FECODE, pero el gobierno lo impuso con sus 3 votos, porque tienen mayoría en el Consejo Directivo con sus 3 ministros. FECODE se opuso a que se cambiara el modelo de contratación y entonces con los 3 votos el gobierno lo impuso. Y resulta que posteriormente, de ahí en adelante, ya toda la votación de FECODE ha sido favorable alrededor del 0,3 y alrededor de todas las cosas que hay. Son muy pocas las cosas que han votado en contra, pero en general aquí el responsable directo es el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro. Por eso no tienen razón los compañeros cuando dicen este no es un paro contra el gobierno ni es para exigirle nada al gobierno, sino a la fiduprevisora, pero solo a una parte de la fiduprevisora. Y les voy a decir también por qué el gobierno es responsable, porque es que resulta que no es cierto que en la fiduprevisora quien maneja todo eso es el partido de la U y Benedetti, que es la mano derecha de Petro hoy. Entonces, allí hoy el enlace siempre ha sido así. El enlace de la fiduprevisora con el FOMAC es el vicepresidente de la fiduprevisora y es el gerente en salud. Ustedes se acuerdan de Aldo Cadena, fue colocado como vicepresidente de la fiduprevisora en el enlace con el FOMAC para que manejara todo lo que tenía que ver con estos más de 3.000 contratos en el país, imagínense, en manos de Aldo. Y entonces esta situación deja claramente en visto al gobierno nacional, desnudo al gobierno nacional, porque esa vicepresidencia, desde que existe este nuevo modelo, está en manos de alfiles de Gustavo Petro. Nombró a Aldo Cadena en su momento, después lo humilló en ese Consejo de Ministros que tú dices, le pidió la renuncia y hoy nombró al señor Herman Bayona. Herman Bayona es petrista 100% escogido por el presidente de la República para que reemplazara a Aldo, pero además tiene una característica, Elías, que los compañeros deben saberla también o recordarla, y es que Herman Bayona fue contratado por FECODE como estructurador, pagándole 10 millones de pesos mensuales para que estuviera en el equipo técnico que construyó el Acuerdo 03. Y entonces, por intermediación de FECODE, también le pidieron al presidente de la República que si iba a sacar a Aldo Cadena, a colocar en la vicepresidencia a uno de sus estructuradores y escogieron a Herman Bayona. Herman Bayona es hoy ficha de Gustavo Petro en el Consejo Directivo del FOMAC. Y el gerente en salud,
que era el que manejaba todo esto de los ESIs laborales y lo sigue haciendo, y era el que manejaba lo de seguridad y salud en el trabajo. El señor Jorge Bernal es el gerente en salud. Esos dos personajes son fichas directas de Gustavo Petro colocadas en la FIDU previsora para que sirvan de enlace y de voceros del FOMAC. Por lo tanto, es el gobierno el responsable directo de esto y no tienen por dónde decir que no. Pero como FECODE está involucrado, porque Herman Bayona por la puerta giratoria pasó de FECODE a la FIDU previsora, entonces a ellos hoy les queda muy difícil estar en contra de quienes ellos colocaron allí. Esa Bueno, es la situación que hay. Victoria, usted me hace recordar una cosa. Usted ha sido una de las que siempre que ha intervenido en aspectos, en cuestión pública, en radio, en televisión, ha puesto un detalle, es la autonomía y la independencia de las organizaciones sindicales frente al gobierno, los patronos y cualquier gobierno extranjero. La pregunta es, ¿por qué FECODE defiende el nuevo modelo de contratación y exime de responsabilidad al gobierno? Bueno, esa es la pregunta del millón, pero yo creo que todos lo tenemos claro. O sea, en FECODE son 15 ejecutivos y ahí, bueno, esculquémoslos a todos. Ya, ustedes, y a ti te lo escuché, Elías, varias veces, a Escalona, a Dora, a Raúl, es de mala educación hablar con la boca llena. Y entonces lo que nosotros vemos ahí es que los diferentes sectores políticos que están representados en FECODE tienen participación directa en el gobierno, tienen burocracia, tienen ministros, tienen funcionarios, tienen, no quiero mencionar aquí nombre por nombre, pero se los dejo de tarea. De todas maneras, allí el ministro de Educación y la viceministra de Educación tienen representación en FECODE, la antigua ministra del Trabajo tiene representación en FECODE, el de la Función Pública tiene representación en FECODE, el ministro de Minas tiene representación en FECODE, etcétera, etcétera. O sea, existen en todas esas fuerzas políticas que están en FECODE respaldando al unísono al gobierno nacional, representación y burocracia en ese gobierno, y por eso están obligados a defenderlo. A ellos no les interesa la salud de los maestros, de los pensionados, de los beneficiarios, les interesa salvaguardar su puesto y su burocracia allá en ese gobierno de Gustavo Petro. Tiempos aquellos en los que la historia de FECODE siempre fue ponerse al lado de los intereses de los maestros. Quienes estuvimos, muchos viejos que estamos aquí, repito, fuimos parte de esa historia de que fuimos a paro, nos echaron, a mí me echaron 3 veces del magisterio por toda esa conquista que hoy, lastimosamente, no se están defendiendo por la mayoría de FECODE, con excepción de Victoria, adecuadamente frente a lo que son los derechos, en este caso el derecho a la salud de los maestros. Y Javier hace un comentario ahí, Elías, dice, y tienen incidencia en los nombramientos en las regiones. Eso es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque desde el mismo gobierno, y se reunieron con nosotros en la sala del Ejecutivo de FECODE, en FECODE, se reunió el ministro y el viceministro de Salud para decirnos: ustedes tienen que cogobernar porque este modelo es de ustedes, porque ustedes lo ayudaron a construir, y en ese cogobierno ustedes tienen que decir quiénes son los funcionarios que deben cogobernar, que deben estar allí para la gobernanza y cualquier cantidad de cosas. Y entonces metieron a los dirigentes regionales también en este tema, y muchos dirigentes regionales, así como los nacionales, tienen la mano metida en nombramientos de coordinadores y de funcionarios en esas oficinas regionales, y por eso también están amarrados para convocar el paro. En concreto, tanto FECODE como los sindicatos regionales son corresponsables de la desgracia de la prestación del servicio de salud para el magisterio colombiano y para nosotros los pensionados, que repito, he insistido siempre, somos los que más necesitamos un servicio acorde con lo que significa el régimen especial de salud del magisterio. Así Vicky, además del paro nacional del 15, ¿qué otras cosas podemos hacer? O sea, tanto los maestros como nosotros los pensionados para reclamar la pensión de salud. Bueno, podemos hacer muchísimas cosas. Y ustedes, muchos de ustedes lo han hecho con lujo de detalles. Tú eres un ejemplo de eso con ese video que sacaste hoy, piponcito y todo, pero ahí...
la barriga del pensionado. Pero yo creo que las denuncias no podemos dejárselos solamente al presidente nacional de Acolpen, no podemos dejársela a la ejecutiva de FECODE y a todos los directivos que hay. Hoy he visto por las redes una serie de videos de compañeros directivos departamentales convocando al paro con puntos específico. Yo creo que debemos hacer eso, visibilizar el problema, hacer videos, mandar mensajes, reproducir lo que se saca del nivel nacional, sintonizar y mandar el enlace del Tribuna Podcast en donde estamos dando información puntual sobre todos estos asuntos. Yo creo que podemos hacer, pero hay otra cosa que tenemos que hacer además, Elías, y es pasar también a... Ya nosotros hemos demostrado hasta la saciedad y los hechos nos han demostrado que realmente este no es el modelo que es el modelo de contratación ni el modelo de salud que ellos llaman que necesitamos en el magisterio y los pensionados del magisterio para resolver nuestros problemas en salud. Nosotros estamos insistiendo en una cosa. Aquí debemos volver a la licitación pública. Aquí debemos volver a la convocatoria de licitaciones públicas con pliegos de condiciones, con exigencias para avanzar, no para regresar a lo que teníamos, obviamente, porque nos equivocaríamos en eso, pero sí para avanzar y para mejorar lo que tenemos hoy, que es una cosa desastrosa, pero quitar esa posibilidad de que continúe esta contratación a dedo, que es una contratación corrupta, que se llevan los recursos del FOMAC y que nos van a dejar a nosotros en una situación de crisis que va a llegar el momento en que van a decir esto es inviable y hay que cambiarlo definitivamente como han hecho con otras entidades. Entonces, la propuesta de nosotros es que volvamos a esa licitación pública con los criterios establecidos en la ley 80. Es que nosotros hemos venido defendiendo eso. Yo recuerdo, Elías, que cuando estaba Pacho, estaba Luis Alberto, no sé si estabas tú, dejamos una constancia pública de que no estábamos de acuerdo con que los lineamientos con los que se contrataba esto no fueran los de la ley 80. Ramón Pava, que es nuestro compañero y que nos ha acompañado en el análisis de toda esta situación del FOMAC, que es abogado, nos insiste en una cosa. Dice, aquí la ley 80 tiene una cosa que se llama cláusulas exorbitantes. Y esas cláusulas exorbitantes, que son unas cláusulas especiales que da la legislación colombiana cuando se hace este tipo de contratos públicos, porque este es un contrato de recursos públicos, porque el origen de nuestro salario es un origen público, nos pagan con recursos del Sistema General de Participaciones que hace parte del presupuesto general de la nación y entonces debe ser con ley 80. Entonces yo creo que nosotros tenemos que meternos en eso nuevamente, Elías, para además de las denuncias, hacer la propuesta de que se cambie el 03 y que haya un nuevo acuerdo, que un acuerdo lo tumba otro acuerdo. El 03 tumbó al 05, el 05 tumbó al 09 y hacia atrás los acuerdos que venían siempre iban reemplazando los anteriores. Hoy necesitamos reemplazar el acuerdo 03 por un acuerdo que defina una contratación en el marco de la ley 80, en el marco de lo público, que defina cláusulas exorbitantes y nuevamente un plan de condiciones para poder hacer las contrataciones que se requieran. Con 10 operadores otra vez, no, pueden ser 15, pueden ser 20, pero es que más de 3.000, eso sí es realmente incontrolable, porque aquí no hay auditorías. Si no habían antes, se imaginan ahora con más de 3.000. O sea, no hay auditorías, no hay control, no hay veedurías, no hay absolutamente nada. Bueno, Vicky, hay una cosa que digamos, ha sido insistente el presidente Gustavo Petro en el sentido de que él dice quiere como hacer, como es, una tabla rasa de que a todo mundo se le preste la misma condición de salud. Y denostó y ha denigrado del asunto de que los maestros tengan un régimen especial y igualmente los trabajadores de Ecopetrol. Nunca él ha estado de acuerdo con que haya regímenes especiales que se lograron en batallas y luchas, en negociaciones con los patronos. El caso del abuso con Ecopetrol, el caso nuestro con el Ministerio de Educación, y logramos finalmente
conseguir unas cuestiones especiales. Y más o menos se basa en el hecho de que por qué razón los maestros tienen que tener un régimen especial de salud, tienen que ser igual que el resto de la gente. Yo recuerdo una cosa, la unidad de UPCM, nosotros tenemos una unidad per cápita magisterio especial, que es mayor que la UPC general para el servicio de salud. Es decir, pagamos más plata a estos operadores para que nos ofrezcan los servicios especiales. Y esa es parte de la, digamos, de la norma general de la, digamos, garantías y derechos que los trabajadores pueden obtener en sus negociaciones colectivas, en sus movilizaciones, en sus paros, y obtienen beneficios. Pero este gobierno aquí ha intentado borrar eso, denostando de esa condición, digamos, conquistada en lucha por los trabajadores. Entonces, quería señalarte ese punto, porque, repito, ha sido y va a ser un aspecto que vamos a tener que poner más ¿cómo es? En el terreno público, por qué razón nosotros decidimos un régimen especial en la cuestión de salud, y que, repito, lo puso como el ejemplo para el modelo de salud que quieren poner para todo el país, que resulta que es un fracaso total, absoluto. Bueno, Victoria, una preguntita aquí. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes entre los pensionados? Tú que eres pensionada. Y a ver por qué nosotros recibimos más. Bueno, a ver, vamos a ver que sí, les cuento que es realmente impresionante el tema de las enfermedades. O sea, hay compañeros y compañeras, eso es impresionante cada día los compañeros que salen pensionados por invalidez. Y entonces esas enfermedades que, ojo, Elías, no tienen edades, o sea, los que salen pensionados por invalidez pueden ser a cualquier edad, o sea, no es que sean realmente los mayores de 40, 50 años, no, señor. Aquí tenemos nosotros por grupo etario porque hace parte de una de las cosas que preguntamos en el derecho de petición que pasamos. Aquí nos está diciendo a nosotros docentes pensionados por invalidez, bueno, enfermedades, y más hay, después les digo las edades, se van a quedar sorprendidos. Las enfermedades que hay, miren, la primera, trastorno mixto de ansiedad y depresión, porque es que además de eso, es que las condiciones en las que se labora hoy en educativa, con hacinamiento, con presiones de toda naturaleza, hace que los viaje todo sufrir de esas cosas. Entonces, la primera es ese trastorno mixto de ansiedad y depresión, la disfonía. Hágalo, saca un papel blanco. Cerrémosle el micrófono ahí, Gloria. A poner a buscar ahorita. Gloria, sí, el micrófono, porfa. Gloria. No tengo esa función, no tengo función para callar. Gloria Zárate. Bueno. Sí, oigo. La disfonía, que cierre el micrófono, ya que se está escuchando acá. Bueno, la disfonía, problema de túnel del carpio, del manguito rotador, trastorno afectivo bipolar no especificado, ese es otro problema de salud mental, tumor maligno de mama, parte no especificada, trastorno depresivo recurrente, episodios moderados presentes, o sea, más problemas de salud mental, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, artritis, reumatismo, Parkinson y muchísimos otros diagnósticos que hay aquí. Solamente les dejo eso ahí, que son como los más elevados. Y los docentes pensionados distribuidos por edad. Imagínense, hay maestros de 30 años. O sea, menor o igual a 30 años.
Hay maestros entre 30 y 35 años. Hay maestros entre 40 y 45 años. O sea, que es que todas estas enfermedades, estos temas que nos están mencionando aquí, nos están afectando prácticamente a todos los docentes de todas las edades. Yo le voy a pasar, Elías, estas respuestas que nos están dando de este derecho de petición para que ustedes tengan allí en el caso de pensionados, porque hice una pregunta específica sobre pensionados para que ustedes los tengan. Obviamente que los más afectados, porque hay, por ejemplo, entre 45 y 50 años, está 412, o sea, el 6.9 en porcentaje. Entre 50 y 55 años tenemos 810 pensionados por invalidez, que representa el 13.6, pero ya entre 55 y 60 años hay más de 1,212, que representa el 20.3%, y ya mayores de 60 años hay 3,220 compañeros pensionados por invalidez, que representa el 53.9%, para un total de docentes pensionados por invalidez de 5,976, que yo creo que ya está en 6,000, porque esta muestra la mandaron con corte pues hace 3, 4 meses y todos los días están saliendo pensionados por invalidez. Entonces, no es una cifra menor. No es despreciable el hecho de que las enfermedades más recurrentes sean las enfermedades de salud mental y el resto de enfermedades que atañen a la actividad que nosotros realizamos, como los temas de voz. Entonces, eso les podría decir de lo que hay para los pensionados. Y aparte de eso, porque todas estas enfermedades son crónicas, todas estas enfermedades crónicas son las más mal atendidas, Elías. Hoy tenemos una situación supremamente grave, y es que los pensionados que sobreviven solamente con su mesada pensional, porque además nuestras pensiones son muy malas, han visto aumentado el gasto de bolsillo, porque cada vez que no entregan un medicamento para estas enfermedades crónicas, el compañero se ve obligado, y la compañera, a sacar plata de su mesada pensional para comprar los medicamentos que son costosos, o para pagar una cita médica para que no le avance la enfermedad. Y entonces eso, además del robo que nos están haciendo el recurso del FOMAT, también nos están robando la plata de nuestra mesada pensional y el salario para los que siguen siendo maestros activos, porque ese gasto se ha aumentado. Se han aumentado las tutelas, se han aumentado los desacatos, y quiero decirle, a mí no me alegra, pero de todas maneras eso es lo que va a suceder. Hace poco, ahora en Semana Santa, detuvieron al gerente en salud porque iba a viajar y lo enmuñecaron por desacato, porque ni siquiera con fallos de tutela favorable están resolviendo el problema de atención en salud de los maestros. Listo. A ver, desde Acolpen somos conscientes de esta situación frente digamos, a la no prestación de los servicios que obligatoriamente tienen que prestarle a los pensionados. Recuerdo que hicimos un programa de estos con un abogado, Nicolás Morales, que explicaba cómo se podían hacer las peticiones, los PQR, las reclamaciones y las tutelas para exigir digamos, la prestación correcta del servicio médico y la entrega de medicamentos. Incluso a mí esa me sirvió para hacer una tutela, porque a mí el año pasado, a final del año, los 3 últimos meses, me negaron la medicina permanente que tengo, que se llama azatropina, pues tengo síndrome de Sjögren, ojo seco y boca seca, es digamos una variante de la vaina reumática. Y entonces solo después que puse la tutela y la fallaron a favor, fui con la tutela en mano, ahí sí corrieron a entregarme las benditas pastas de azatropina, como se llama el medicamento. Pero en general, esto lo que hemos visto es que debemos hacer las reclamaciones por las vías que sean, por PQR, a la Superintendencia de Salud, las tutelas, etcétera, que es algo que muchos maestros no lo hacen, y entonces cogen y van. A mí me tocó comprar la medicina mientras me la daban, pero finalmente le puse la tutela.
Hay mucha gente, como tú decías allí, del aumento de los gastos de bolsillo. Sí, hay cosas que entonces empieza a comprarla el pensionado, pero ya los pensionados retirados tenemos una condición mucho más complicada, el pensionado activo, y entonces la cosa económica se vuelve bastante apretada, pero no tanto en la cosa económica, sino es el problema de que ya nosotros, cualquier falta de atención o cualquier medicamento que no se suministre o cualquier procedimiento que se dilate, va en juego en la vida por la edad avanzada en que estamos. Entonces, el llamamiento para, digamos, todos los compañeros de Acolpen aquí presentes y el resto de gente que entre esta noche, mañana y el próximo miércoles en la mañana, la petición que hace Acolpen, su junta directiva, es vincularnos, ponernos en dinámica de asistir a todas las movilizaciones, llevar nuestras propias exigencias, convertirnos en un bloquecito, así sea pequeño, dentro de las marchas, que podamos hacer visible que hay un grupo de personas, la tercera edad, pensionados, que estamos sufriendo con mayor rigor y con mayor, digamos, riesgos toda esta cosa que tú has explicado de manera detallada. Es un problema la entrega de las drogas. Yo hablaba alguna vez del paseo de la cita. O sea, que te dan una autorización, te tienes que ir a un lado para que te pongan una firma, tienes que ir a otro lado para que te den. Y la medicina, antes eso era en un solo sitio todo. Entonces, hay mucha gente que en ese camino desiste de la acción porque es una manera muy engorrosa. Y lo otro, dilatan ¿cómo es la realización de procedimientos médicos, quirúrgicos, etcétera. Entonces, hay mucha gente, con el caso de los pensionados, que somos los más afectados y tenemos entonces que reclamar y afortunadamente la Junta Nacional aprobó ese paro nacional, entonces vamos a hacer visible esa situación que es bastante grave y calamitosa y vamos a desenmascarar a quienes son los responsables de esta acción. Es eso lo que queremos con todos los compañeros aquí presentes. Y tengan de seguridad que esta luz va a ser mucho, esto se va a empeorar más, lo que yo creo. Las condiciones van a ser, tú mencionaste unos datos económicos, incluso se ponen en riesgo situaciones que hasta hoy no ha sido. La cuestión del pago de las pensiones y lo de las cesantías, que también ha habido esas prestaciones que son a cargo del FOMA, ha habido algunos problemas. No sé si comentas rápidamente algunos detalles de esos. Sí, de hecho, sobre pensiones, hay un problema supremamente serio, y voy a hablar de pensionados por invalidez, de compañeros y compañeras que ya teniendo la resolución en la mano se les demoran 6, 4 y más meses para entregarles la primera mesada. Es un compañero enfermo, aparte de eso, sin recibir salario y que no le reconozcan y que no le empiecen a pagar su mesada por invalidez. Eso es criminal, lo he dicho yo con esos términos. Pero además de eso, los traslados presupuestales, que como dijimos inicialmente, que afectan enormemente los recursos presupuestados para pensión y cesantías, pues si eso se sigue haciendo, hasta el momento no se ha sentido mucho. Pero miren ustedes lo que hay este año. Este año sacaron del presupuesto, porque no alcanzaba el presupuesto. El año pasado hicieron un traslado presupuestal de los recursos de pensiones y cesantía y todavía hay pensiones represadas. Muchísimas, no he detallado bien en la respuesta que me están dando en el derecho de petición sobre eso, pero el hecho es que a nosotros nos están llegando, a mí me llega mucha de todo el país, me llega información de compañeros angustiados porque no les han pagado su pensión. Entonces, aquí eso sí afecta, Elías, a futuro, de pronto no de manera inmediata, pero a futuro esa descapitalización de los recursos para las mesadas pensionales se puede sobrevenir. Ojalá y nos equivoquemos si se siguen haciendo estos traslados presupuestales. Y desafortunadamente FECODE ha aprobado esos traslados presupuestales, que esa es una cosa supremamente gravísima, según ellos, porque no hay razón para oponerse porque no afecta. Además de eso, si los excedentes financieros de los recursos del FOMAC
son como una reserva financiera del FOMAC para resolver las crisis que hay en cualquiera de los tres rubros por los cuales se tiene que responder: salud, pensión y cesantía. Todos se lo están metiendo a salud. Yo creo que alguna vez hablamos de eso aquí y estamos dejando desamparados la parte de pensiones y de cesantía. Entonces, sí es una cosa que a futuro nos puede afectar. De hecho, siguen habiendo crisis frente a eso. La mesada pensional de mitad de año, el gobierno ya de manera categórica la ha negado, los derechos de petición que orientó FECODE frente a eso, porque eso también sale de los recursos de pensiones. Los resolvieron negativamente, ya los han respondido negativamente, no fue incluido en el presupuesto y entonces eso se está viendo ahí realmente una consecuencia de manera ahí lenta, diría yo, pero sí hay consecuencias y yo digo, va a haber consecuencias de eso. Tarde o temprano lo vamos a ver, pero nosotros en qué tenemos que caer, Elías, es en seguir recordando, denunciando sobre cada cosa de esa. No nos podemos callar, porque nosotros no tenemos por qué callar eso. O sea, ¿a son de que nos convertimos en cómplices que se saquen los recursos del FOMAC, que son nuestros recursos? ¿A son de que nos convertimos nosotros en cómplices que le nieguen a los compañeros la mesada pensional, que le nieguen los medicamentos, que le nieguen la remisión, que le nieguen la atención oportuna? Entonces, compañeros, la invitación es a que de manera enérgica nosotros sigamos haciendo las denuncias que tengamos que hacer. Sobre eso en concreto, desde Acolpen estamos y hemos dado una nota a los coordinadores departamentales para que los compañeros escriban esos problemas, denúncienlo por un video o un escrito, como he escuchado varios que han ya sacado videos, y nosotros desde las redes, mándenlo, envíenlo hacia nosotros. Ahí tienen el WhatsApp de Acolpen o cualquier número de celular de los que estamos en la Junta, con el fin de publicar por nuestras redes sociales y hacer denuncia de todos esos atropellos que se cometen contra los pensionados del magisterio y hacer la denuncia respectiva. Pero hay un último punto que quiero plantearte, Victoria, es que hay una propaganda para la movilización del próximo 15. Me comenta aquí el compañero Humberto Mendoza en el chat, en Bolívar, están haciendo una propaganda para la marcha y todo, pero siempre ponen el aspecto de es en defensa del gobierno de Petro, y están ya incluso promoviendo la candidatura del candidato de Petro a la presidencia, que es el señor Iván Cepeda. Pues, ¿cómo es ese asunto? Pues, y volvemos otra vez al punto de la autonomía y la independencia. Entonces, a los compañeros de Acolpen le decimos, vamos a la marcha, es agitar los problemas gremiales concretos que tenemos frente al problema de salud. Pero realmente es lastimoso, da pena mirar este movimiento sindical de hoy arrodillado al extremo y le importa un pepino lo que le pasa al magisterio colombiano. Y en especial nosotros los pensionados, que somos los más jodidos en cuanto a las necesidades de salud, que finalmente sobre este aspecto de tratar de quitarle los aspectos principales que son de reclamación de los derechos de los maestros en Colombia. ¿Cómo es eso, Vicky? Así es, Eli, ese realmente es indignante el hecho de que continúe este movimiento sindical mayoritariamente entregado. Lo que tú dices, se perdió la autonomía y la independencia, se convirtieron en apéndice del gobierno, se creen gobierno, de hecho participan del gobierno, y en este sentido entonces yo creo que nuestros compañeros de Acolpen, de Tribuna Magisterial, y nuestros compañeros directivos en cada uno de los departamentos tenemos que agitar nuestras propias consignas. Estos conversatorios son supremamente importantes porque creo que le remarcan a los compañeros esa posición nuestra que no la hemos escondido, que ha sido públicamente expresada por todos nosotros, y entonces no podemos aceptar el hecho de que nos pongan a gritar
que estamos defendiendo el Acuerdo 03 cuando sabemos que el Acuerdo 03 es el nuevo modelo de contratación que nos tiene en la situación crítica que tenemos. Y ellos colocan como primer punto la defensa del Acuerdo 03, la estabilización del nuevo modelo de salud, que en realidad es el nuevo modelo de contratación, y todas esas cosas que está diciendo el compañero Luis Alberto. Yo creo que nosotros tenemos que desmarcarnos de eso, y en ese sentido la recomendación es que contratemos nuestro propio sonido para que alrededor de ese sonido llevemos a nuestra gente coreando nuestras consignas y no depender de que ellos nos den o no nos den el micrófono, que muchas veces no nos las dan porque saben que nosotros vamos a gritar consignas contrarios a eso. Vamos a elaborar el grupo, el listado de consignas que nosotros debemos corear en esa movilización del miércoles. Eso le escuché a Escalona en la reunión que hubo de Tribuna Magisterial el día sábado, y ojalá Rafa y Nubia y compañeros del Cesar, Javier, nos compartan esas consignas que ustedes van a hacer allá al resto de departamentos y de compañeros, y que en cada departamento los compañeros agiten problemas específicos en la prestación del servicio de salud de sus regiones, ¿no es? Yo creo que la invitación está dada, Elías. No, listo, muy bien, muchas gracias, Vicky. Claro el asunto, pero quiero hacer una solicitud a todos los compañeros aquí presentes. Tomen videos, háganlo máximo 1 minuto, aprendan del que me ayudaron a hacer aquí, Astrid. Yo me voy a convertir en actor, yo no sabía que era bueno para la actuación. Excelente. Esto es culpa de Astrid, nuestra compañera secretaria de Comunicaciones. Vamos a necesitamos que le tomen videos, fotos, videos, audios, y nos envíen eso para nosotros aquí hacer la publicidad de todo eso, para difundir toda esa serie de cosas, para que Acolpen en sus distintos comités municipales mañana, digamos, hagan las reuniones virtuales, presenciales, inviten a todos los afiliados de Acolpen para que estemos presentes en estas movilizaciones y nos visibilicemos como una asociación que tiene digamos, como objetivo defender los derechos del magisterio, de los pensionados, tal como reza la pancarta de pasacalle que tenemos, y ya miraremos el día de mañana cómo distribuimos para que les llegue allá alguna propaganda, algunas notas que puedan publicar, y qué más cosas podemos hacer. Nubia, ¿me decías algo allí? Una bromita nomás. No, hay que echarte una purgadita porque está bastante picón. Otra, Deni. Pero muy buena tu intervención, excelente. Sí. No, a la camarógrafa que le dije. Que me pusieron la cámara con la pipa. Voy a hacer una dieta para poder bajar esa situación. Muchas gracias. Puedes demandar por daño de imagen. Ese buzo te quedaba muy apretado, ese buzo te quedaba muy apretado.